Bienvenidos. En este video realizaremos una breve reflexión sobre los conceptos de medio, técnica e instrumento de evaluación. Abordaremos el primer concepto, medio de evaluación. Aquí recurrimos a la acepción de la palabra medio como aquella cosa, experiencia o situación que sirve para un determinado fin. En este sentido, un medio de evaluación puede ser entendido como una cosa, situación o experiencia que sirve para evaluar. Rodríguez e Ibarra definen los medios para evaluar como pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar. Estas evidencias, productos o actuaciones realizadas por el estudiante proveen información, datos, al profesor sobre el estado de aprendizaje del estudiante para con estos emitir juicios y tomar decisiones. Para Hamody y su equipo, son todas las producciones del estudiante que el profesor puede recolectar, observar y o escuchar y se convierten en evidencias que demuestran lo que está aprendiendo el estudiante. Estas aproximaciones a la noción de medio de evaluación coinciden en la necesidad de proponer a los estudiantes experiencias de aprendizaje donde él sea el actor principal, que le permitan adoptar un rol activo y participativo. Si el estudiante no hace algo, será difícil para el profesor saber qué conocimientos, habilidades, comprensiones y actitudes ha adquirido o desarrollado en procesos previos. Estaríamos hablando allí de una evaluación diagnóstica o inicial. O está desarrollando, estaríamos hablando en este momento de una evaluación de proceso formativa. O que el estudiante desarrolló al final del proceso, hablando en estos términos de evaluación sumativa o final. Esto implica que cada vez que el profesor diseña una situación para promover el aprendizaje de los estudiantes, debe tener claro qué quiere que sus estudiantes aprendan, desarrollen, comprendan o potencien. De esta forma, el profesor diseña medios que le permiten a él y a sus estudiantes recolectar evidencias sobre el proceso de aprendizaje. Hamod y su equipo proponen una clasificación de los medios de evaluación en 3 grupos. Los aprendizajes de los estudiantes que se pueden materializar o evidenciar en producciones escritas, tales como controles, exámenes, cuadernos, cuestionarios, diarios, ensayos, foros virtuales, monografías, póster, proyecto, elementos dentro de un portafolio físico o virtual, serán materializados a través de la escritura, por lo tanto son evidencias escritas, medios escritos. De otra parte, también hablan de los medios orales, tales como comunicaciones, exposiciones, respuestas a preguntas, ponencias, donde el estudiante a través de su oralidad puede materializar sus aprendizajes. Y en un tercer grupo hablan de los medios prácticos, medios en los que hay una actuación del estudiante, medios prácticos como una práctica supervisada, como la actuación en un reto, en un proyecto, en un juego de roles, se convierten en medios prácticos, medios donde el estudiante está actuando y está generando a su vez producción de evidencias. Como el medio evaluativo se convierte en un espacio rico de generación de información, el profesor debe establecer con claridad y de manera intencionada la técnica o técnicas que utilizará el evaluador. Recordemos que el evaluador puede ser el profesor o los estudiantes, dependiendo del rol que asuman, para recolectar los datos que se están generando a través de la interacción del estudiante o los estudiantes con el medio. En este sentido, la técnica es la estrategia que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado y que me está proporcionando el medio. Para Rodríguez Ibarra, estas estrategias pueden ser de tres tipos: la observación,
la entrevista o diálogo directo o el análisis documental o de producciones. En este sentido, la técnica de evaluación está íntimamente ligada a la naturaleza del medio utilizado. Si el medio utilizado es un medio escrito, como el ensayo o un examen, la técnica que utilizará el evaluador es el análisis documental o de producciones. De otra parte, si el medio es práctico, por ejemplo, una práctica supervisada, una rotación alrededor de un sitio de práctica, la técnica que se utilizará o que utilizará el evaluador muy seguramente será la observación. Aquí es importante resaltar que quien utiliza la técnica es quien asume el rol del evaluador. En este sentido, si el estudiante participa en esta etapa de recolección de la información, utilizando la técnica definida, estaremos hablando de ejercicios de auto o coevaluación. De otra parte, si no participa en la aplicación de la técnica, el estudiante, estaremos hablando de un ejercicio de heteroevaluación. Por lo tanto, hay técnicas con participación del estudiante y técnicas en las que no participa el estudiante. En este sentido, la técnica se podría clasificar en una técnica en la que el estudiante no participa o una técnica en que el estudiante participa. Una técnica puede ser la observación realizada por el profesor, la observación realizada por un invitado externo, el análisis documental que hace el profesor de las producciones de sus estudiantes o que hace un jurado de un trabajo específico de un estudiante. Allí la técnica sería una técnica no participativa. Las técnicas participativas pueden ser ejercicios donde el estudiante participa activamente, ejercicios de autoevaluación, de evaluación entre pares, de evaluación compartida o colaborativa. Finalmente, hablaremos de los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado, dependiendo del rol que estén jugando en este proceso de evaluación, utilizan para plasmar de manera organizada la información que recogen mediante una determinada técnica de evaluación de los datos que se generan en un medio de evaluación. Estos instrumentos de evaluación pueden ser diarios de clase, escalas de comprobación, escalas con diferenciales semánticos, escalas verbales o numéricas, escalas descriptivas denominadas rúbricas, escalas de estimación, fichas de observación, matrices de decisión, en fin, cualquier estructura organizada que permita sistematizar los datos que se están generando en ese medio y que se están recolectando a través de la técnica trabajada. Agregaremos un concepto adicional. Ya tenemos medios que proveen datos, técnicas que permiten capturar el dato e instrumentos que nos permiten sistematizar y organizar esa información que estamos recolectando. Pero no es suficiente con recolectar los datos. Evaluar también implica analizar esos datos. Por lo tanto, hay técnicas que van a permitir al evaluador poder generar un análisis de esa información que ha recolectado. Esas técnicas de análisis son variadas. Podemos tener técnicas asociadas a datos numéricos, a datos cuantitativos. Muy seguramente aquí estaremos utilizando técnicas estadísticas, estadísticas descriptivas, estadísticas inferenciales, que nos van a permitir analizar esos datos recolectados. También tenemos la oportunidad de utilizar técnicas de análisis para datos cualitativos, técnicas como frecuencias de palabra, como análisis de discurso, como redes de relación entre conceptos, van a permitir hacer un análisis de esa información recolectada. Todo está en coherencia con el medio, el tipo de dato que genera el medio, la técnica que utilizo para recolectar, el instrumento que me permite organizarla para tener esos datos y generar a partir de la naturaleza de esos datos análisis
robustos que nos permitan tomar decisiones. Bueno, muchas gracias. Espero que estas ideas les sirvan para la reflexión de la siguiente sesión. Muchas gracias y feliz resto de día.